el énfasis hay que ponerlo en el lugar correcto. Si yo enfatizo en la posibilidad del fracaso, entonces mis neuronas están concentradas no en el éxito, sino en el fracaso. Y eso no es bueno. El enfoque y la proyección tienen que ir en pos de lograr objetivos. Pero el tema de la contingencia hay que tomarla en cuenta, porque es que de que puede pasar, puede pasar. Y no solo que puede pasar, sino que pasa, y pasa más de lo que quisiéramos. Obvio que le recomendamos a las personas que van a entrar en pacto de matrimonio que reciban buena formación, como por ejemplo pasaba en el tiempo antiguo, en el caso, por ejemplo, de María y José. Porque va a haber un tema importante. Vamos a tener un tema de matrimonio. Vamos a tener que tratar ese tema eventualmente, ¿verdad? Bueno, entonces, para no desviarnos del foco de atención, la persona armó su negocio. En un caso no tomó contingencias por si fracasaba, y en otro caso ya y vimos qué se debe hacer, y en otro caso sí tomó contingencias para saber lo que se debe hacer, y ya explicamos por qué pasan esas dos cosas. Pero olvidémonos ya del que tomó y del que no tomó contingencia. El que está fracasado, el que está caído, ¿qué tiene que hacer? Aunque usted tome contingencia y aunque no la tome, cuando viene el fracaso es una realidad. El dolor, en unos casos mayores que en otros, pero el dolor está ahí. Entonces, ¿cómo enfrentarlo? Porque llega entonces el ánimo de no emprender nuevamente. Pierde la confianza en sí mismo. Exactamente. Entonces, lo primero es, a mí me gusta enfocar, lo que queremos también en este programa es enfocar todo a la luz de la palabra de Dios. Es decir, dar ejemplo de personas que fracasaron. Entonces, lo primero que nosotros no podemos castigarnos tanto, siempre tratamos de buscar la lógica de por qué fracasamos. Muchas veces decimos que fue por culpa de otro, recibimos, porque así hay muchas personas que elogian cuando hay éxito, pero cuando hay fracaso también, muchas veces acusan. Sí. Es decir, hay una gran presión, sobre todo de personas que están cerca de ti y en ocasiones personas que están llamadas a contigo luchar. Por ejemplo, cuando tú tienes socio en un negocio, hay socios que no se preparan para el fracaso. Es decir, ellos hacen una inversión y ellos entienden que es un certificado financiero que debe dar una rentabilidad mensualmente. Sí, normalmente son socios que no son socios, sino que lo que son es prestamistas. Exactamente. Porque que la persona, a ver, para que nos entendamos, la persona que te pone dinero para desarrollar un negocio en el que él no se involucra, excepto para ir a saber cuánto se vendió y cuánto se ganó, esa persona en realidad para mí no es un socio. Esa persona es un inversionista, un prestamista, que es mejor pedirle el dinero prestado al banco que pedírselo a una persona, porque un banco es una institución que tiene sus reglas y sus formalidades. Un banco no te va a estar llamando a ti a cualquier hora, sino que tú tienes que cumplir con ciertos acuerdos que hicieron, pero cuando es un socio, sobre todo si es familiar, amigo, eso es, mira. Y si no se involucra, porque entonces desde afuera es muy fácil juzgar y ver los problemas, las fallas. Si te involucra y tú fuiste parte de las personas que trabajaron de cerca, entonces tú vas a ver... Tú estás viendo el problema. El problema, entonces va a ser un poquito más solidario, empático con el socio. Pero hay gente que no, hay gente... Yo, por ejemplo, he tenido sociedades, siempre resalto una, que fue con un hermano, pusimos una planta procesadora de agua y fracasamos y perdimos un dinero importante. Por eso, hermano, siempre se mantuvo firme y hasta el final pagamos los platos rotos. Es decir, él era socio, como yo me gusta decir, socio de ganancia y pérdida. Exactamente. Ganamos, y hasta el último dinero, ganamos los dos, perdimos los dos. Perdimos los dos, pagamos los platos rotos, la amistad se mantuvo y nunca vi en mi hermano ningún tipo de enojo por el problema. Es triste decirlo, pero esa es la excepción de las reglas. Esa es la excepción. Entonces... Luego ese es otro consejo. Asegúrese bien de con quién usted se va a asociar para emprender un negocio, porque eso es una especie de matrimonio, ¿eh? Así mismo. Así mismo. Entonces, dice la Biblia en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Es decir, la Biblia nos enseña, nos exhorta
que aunque fracasemos, que no nos quedemos ahí, sino que nos levantemos. Habla de 7 veces, ¿verdad? Entonces, tenemos un caso, un ejemplo importante, Pedro. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. 3 veces. No una vez, no, 3 veces. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Se quedó ahí? No, para nada. ¿Hizo lo que hizo Judas? No. No. Pedro fue restaurado y no solamente fue restaurado, sino fue con la persona de mayor importancia en la iglesia primitiva. Y pienso también, o sea, concomitante al caso de Pedro, el caso de David. Porque cuando David estaba huyendo de Saúl, en cierto modo David estaba caído en desgracia. Sí. David estaba fugitivo. Y entonces algo interesante, que eso deben tomarlo en cuenta, bueno, que está muy alineado con el caso que habíamos hablado acerca de la ansiedad y la depresión. Sí. Es que cuando tú tienes un fracaso, procura no entrar en un ambiente donde haya más personas que estén pasando por una situación similar. Porque eso es como contagioso. Tanto el entusiasmo como el fracaso son contagiosos. Y la Biblia dice que David se fue a un lugar llamado Adulán. Ahí había una cueva. Y como la Biblia dice que un abismo llama al otro a la voz de sus cascadas, eso es una frase enigmática y poética, que lo que expresa es como que las cosas que tienen ciertas características atraen eso. ¿Lo negativo o lo negativo? Sí, eso no es mentira, eso es verdad. Entonces, dice la Biblia que comenzaron a juntarse con David la gente que tenía deuda, los fracasados, los que tenían amargura de corazón, y se juntó una multitud grandísima de gente. ¿Qué temas se hablaban ahí? En esa asociación de fracasados. La asociación de fracasados. Hermano, ahí todo lo que se habla de que yo tenía, que yo antes hacía tal cosa y que yo me iba de tal manera, pero todo es el pasado de lo que pudo ser. Y ahora estoy desbaratado y me está llevando quien no me trajo. O sea, es un ambiente, como se dice hoy en día, tóxico. Es un ambiente que no inspira nada bueno. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios le manda a un profeta a David, el profeta Natán. ¿Y qué le dice el profeta a David? Le dice, mira, dice Jehová que no te quedes en Adulán. Sal de ahí. No te quedes en ese estado de ánimo. A mí me pasó algo similar, Francisco, hace unos años. Yo, en breves pinceladas, hemos dicho cómo más o menos hemos iniciado el negocio, las cosas, las situaciones por las que hemos pasado. Recuerdo que después de una debacle económica muy fuerte por la que yo pasé, le pedí a un amigo una esquinita en su local que él tenía por ahí por la zona colonial. Y él me cedió la oportunidad. Yo puse un escritorio y la empresa de nosotros fabrica cajas de cartón, productos de imprenta. Y yo no tenía clientes en ese tiempo, pero estaba tratando de hacer el trabajo. Y recuerdo que en esa esquinita, los diseños que me llegaban, yo hacía las muestras, hacía el trabajo, etc. Pero yo noté cómo poco a poco iban llegando personas a ese lugar y yo comenzaba a escuchar las historias de esas personas que eran muy similares a la mía, historias de fracaso. Que yo tenía tal cosa, que yo trabajaba en la cementera y me iba bien, que yo esto y aquello, y que yo tal cosa, y que la mujer me dejó, y que no sé cuándo. Y yo todos los días escuchando eso, hasta que un día yo percibí en mi interior que Dios me hablaba diciéndome, este lugar no es bueno para ti. Sal de ese lugar, porque ponte a ver que todo el que está haciendo historia son otro Adulán. Sí. Y puedo decirte a ti, Francisco, y a los amigos que nos escuchan, que yo le hice caso a Dios, porque es una cosa importante, y como decía Francisco ahorita, este programa está diseñado para hablarle a nuestros amigos, a las personas que quieren emprender, en este caso particular, que quieren iniciar algo, que tienen algún proyecto de alguna ONG, de algún negocio, incluso en este caso hasta de casarse, ¿verdad? Pero lo más importante detrás de todo esto que estamos diciendo es tener el acompañamiento de Dios. Amén. Tener a Dios de tu lado, tener a Dios de tu parte, conocerlo a Dios. Dice la Biblia, dice Jesús que el que viene a mí, yo no le echo fuera. La mejor ayuda, la mejor guía, el mejor asesor que tú puedes tener para negocio y para cualquier otra cosa es Jesucristo, el Hijo de Dios.
Amén. Y cuando tú aprendes a conocer al Señor, cuando tú permites que a través de su palabra tu vida vaya experimentando un cambio gradual, nosotros no estamos hablando aquí de que tú te vas a convertir hoy, mañana tú vas a iniciar un negocio y tú vas a ser súper... No funciona así. Dios puede hacerlo, pero a menudo Dios no lo hace así. Dios es un Dios de procesos. Tenemos la certeza de que si te acercas al Señor y aprendes a escuchar su voz, siempre que tú le escuches, el resultado va a ser bueno a la postre. Yo escuché a Dios, yo salí de ahí, Francisco, y puedo decirte que fue un antes y un después en el proyecto que yo había iniciado. Y luego que pasó el tiempo y comenzó a ser ostensible la bendición de Dios en mi vida, en las actividades comerciales que estaba haciendo, comencé a comentárselo a las personas que se quedaron en Adulán. Le dije, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre lo que está pasando conmigo y lo que está pasando contigo? Es esto, esto y esto, salte de ahí. Voy a tomar la última frase que dijo. Dijo que Dios es un Dios de proceso. Así es. La Biblia es una fuente de sabiduría para todo, incluso para emprender. De hecho, hemos estado hablando del emprendimiento y hemos estado buscando sustento en la palabra de Dios. Dios pudo haber creado todo en un chasquido de dedos. Exactamente. Así es. Sin embargo, Dios se tomó su tiempo y lo hizo en 6 días. Y el séptimo descansó. Y es una enseñanza de que Dios, pudiendo hacerlo todo, se tomó su tiempo y nos enseñó a nosotros que todo es un proceso. Dentro del proceso, muchas veces lo saltamos y entonces ahí viene el fracaso. Entonces lo que estamos hablando es cómo nosotros enfrentar el fracaso. Hablamos primero de que no podemos quedarnos en el suelo. Que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, eso dice la Biblia. La Biblia nos exhorta a nosotros a levantarnos, a no quedarnos ahí. Otra cosa también es, hay un pasaje de la Biblia, un versículo de la Biblia que para mí ha sido una bendición. Yo creo que no hay semana o días que no lo recite porque me ayuda de manera personal. Y es que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, si ese fracaso que tuve, yo lo veo como una enseñanza, como un proceso que me va a enseñar a mí, yo puedo emprender. De hecho, yo hice un emprendimiento hace un tiempo. Yo tengo un taller de reparación de equipo y decidí emprender una tienda donde pudiera proveerle a otros talleres los repuestos, los recambios. Y en el primer intento que hice, fracasé porque cometí muchos errores que identifiqué. Y como este pasaje bíblico es parte de mi vida, yo vi ese fracaso como una manera de Dios mordiarme, de enseñarme y de aterrizarme, porque no estaba aterrizado. Años después de haber mitigado un poquito el tema económico del fracaso, decidimos emprender nuevamente, pero con una perspectiva diferente, con enfoque diferente y aterrizado. Es interesante eso que tú dices. Años después de haber mitigado el impacto económico del fracaso, sí, y con la lección aprendida, entonces pudiste seguir hacia adelante, que esa es una cosa que a veces no se toma en cuenta. Todas nuestras acciones, hay una parte que es un proceso simplemente de aprendizaje que Dios quiere para todos nosotros. Sí. Luego, cuando tú hiciste las cosas bien, es decir, no había nada ilegal, planificaste, buscaste la dirección de Dios y aún así salió mal, no tienes que sentirte mal porque a la postre, todas las cosas que están a nuestro alrededor y las que tenemos a la mano son recursos didácticos que Dios pone a nuestro alcance para enseñarnos algo. Así es. Dios nos está preparando para la vida presente, pero sobre todo para la vida venidera. Así y son lecciones. Pero no hay que olvidar, como tú señalas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluyendo el fracaso. Incluyendo el fracaso. Entonces, ese fracaso tuvo un impacto económico en tu vida. Bastante. Y en el inicio es difícil de asimilar, no es mentira. Porque tú te pones a pensar, caramba, todo el esfuerzo que hice, todo el dinero que busqué, probablemente... No, y escuchar el socio tuyo decirte, no, porque yo no estuve de acuerdo con cosas. ¿Cómo que no estuviste de acuerdo? Claro. Si en el momento hay inicio. Sí, porque como decía una frase atribuida a John F. Kennedy, que el éxito tiene muchos padres, sí, pero el fracaso
El fracaso es huérfano. Sí. Entonces, uno de mis fracasos, y lo hablamos en la intervención pasada, fue ser muy idealista en muchas cosas. Es decir, tratar de, lo mismo que hablamos del emprendimiento del matrimonio, es decir, yo me enfoqué en tener una buena tienda muy bonita. Es decir, el dinero que yo gasté preparando la estructura no me dejó espacio para el inventario. Es decir, en bizcocho, pastelito. Exactamente. En el vestido, la mesa, los cubiertos, toda esa cuestión. Todo eso, yo gasté un dineral, entonces no hice lo más importante, era tener un inventario para vender. Luego, después que aterricé, que mitigué, como dije, la parte económica, años después, emprendimos nuevamente, mejor planificado, con la dirección de Dios sobre Gloria todo, a Dios. ¿Verdad? Preparado incluso con lo muy básico. No nos enfocamos de que en tener el local muy bonito. No, sí estaba bonito, pero no de que en lujo, pero ese no en aire, nada de eso, muebles nuevos, escritorio, nada de eso, sino en tener inventario y dar un servicio al cliente. Hoy se ha convertido en la empresa número 1. De hecho, eso es una constante en los empresarios de éxito. Es el tema de que están enfocados, saben lo que quieren. Claro, no nacieron sabiendo, como tú mismo acabas de mostrar. Es un proceso en el que usted va creciendo y va ganando experiencia. Pero los empresarios veteranos, la gente que le va bien, a veces llega gente, por ejemplo, hay un programa en History Channel, se llama El Precio de la Historia. Ellos tienen una compraventa. Y si tú te quedas mirando el set del programa, ¿qué set ni set? En realidad es simplemente su compraventa. Ellos le dicen su tienda. Pero si tú te pones a fijarte bien, el mostrador, por ejemplo, tiene el mismo desgaste que tiene un colmado en cualquier esquina de la República Dominicana. Tú te pones a ver el almacén es un almacén básico. Y todas las negociaciones que ellos hacen están enfocadas a un objetivo muy definido. No a los ojos, sino a lo que funciona, a lo que definitivamente resuelve el problema. Entonces, como tú decías ahorita, que hay parejas, por ejemplo, que gastan una millonada en una boda para romperle los ojos a la gente, pero luego ellos no tienen dónde sentarse, no tienen una buena cama en que dormir. Es decir, los fundamentos que necesitan para mantener un matrimonio viable, una casa viable, no la tienen porque todo lo gastaron en cosas superfluas. Y lo mismo pasa con muchos emprendedores, como tú decías, que, bueno, tienen la mejor estantería, tienen una decoración impresionante, etcétera, etcétera, pero los cuartos no dijeron para lo que tú necesitas para hacer el negocio, no lo tienen. O sea, eso me enseñó a mí a estar aterrizado, es decir, a no llevarme de apariencia, y hoy esa empresa se convirtió la primera empresa que fue la que lo sustentó, la que ayudó, ya está en un segundo plano. Esa que fue la segunda se convirtió en la número 1. ¿Por qué? Porque creció mucho más. El enfoque era importante, el enfoque era correcto, ¿verdad? Tú eres una persona idónea para responder esta pregunta que te voy a hacer ahora, y que le va a servir a los amigos que nos escuchan. ¿Se puede ser cristiano y ser un empresario exitoso? Claro que sí. Y la Biblia da fundamento a eso. Pero ¿por qué hay tan pocos empresarios cristianos exitosos? Bueno, lo primero es que vamos a estar claros en algo, y debe estar dentro de la planificación. Cuando tú tienes un negocio, instalas un negocio, emprendes un negocio, donde a ti te dirigen los principios, sobre todo los principios bíblicos, tú vas a tardar mucho más en desarrollarte, pero va a ser más sólido. Es más limitada el área el tipo de cosas en las que tú puedes incursionar por las limitaciones del evangelio. El crecimiento va a ser más lento. ¿Por qué? Pero va a ser más sólido. Bueno, porque, por ejemplo, en nuestro país, yo trabajo con mucha institución, y hay muchas instituciones que te dicen a ti, yo te puedo comprar eso, te puedo dar esta orden, pero yo necesito que tú me des una comisión. Ya por principio yo no hago, porque la Biblia esa comisión castiga o prohíbe el soborno. Un soborno. La Biblia va en contra de eso. Entonces, ya ese es un cliente que fácilmente yo lo pierdo.
o esa venta. Por ejemplo, aquí hay muchas personas en nuestro país que se hacen millonarios no porque ellos son creativos ni porque ellos son buenos, simplemente porque ellos tienen cierta pegada en el Estado y de un momento a otro de pobre pasan a ser millonarios. ¿Qué tú le dices a los que tú le dices a los emprendedores y empresarios cristianos que incurren en esas prácticas? Primero, que va en contra de la voluntad de Dios y ya ustedes por sí están trayendo maldición a su negocio. Segundo, recuerde lo que hablamos hace un ratito, que hablamos de que Dios, pudiendo hacer todo en un segundo, se tomó 6 días para enseñarnos a nosotros que todo tiene un proceso. Entonces, tenemos que aprender de que los negocios sólidos van trabajándose despacio. Me gusta mucho el lema de Grupo Punta Cana, despacio, pero sin pausa. Entonces yo creo que los principios son lo que debe dirigirnos. Un negocio que no tenga principios es un negocio que tiende tarde o temprano a destruirse. ¿Y qué tú le dices al creyente que te está mirando, al cristiano que te está mirando y que está medrando, está prosperando en su negocio con esa práctica y probablemente te dice, oye, pero a él le está yendo bien desde su punto de vista? ¿Qué le decimos a esa persona? Bueno, eso va a depender mucho el enfoque que tenga. Si el enfoque de él es ser rico, ¿verdad? A cualquier costo. A cualquier costo, bueno. Ya tiene su recompensa. Él tiene su recompensa. Ahora sí, lo que nosotros tenemos, lo primero que el primer objetivo del cristiano es honrar a Dios. Es agradar a Dios. Todo lo que nosotros hacemos en el matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, en los estudios, en la empresa, en la iglesia, con los vecinos, donde quiera que estamos, nuestro principal objetivo es agradar a Dios, honrar al Señor. Después de ahí, todo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Tiene que ir acorde con eso. No es mentira que, y este es otro tema que quizás más adelante podamos discutir. No es mentira el hecho de que nosotros tenemos el propósito de servirle a Dios y de vivir una vida honesta delante de la presencia de Dios y de los hombres, por supuesto. Pero, por ejemplo, nosotros que a veces tenemos que presentar o solicitar permisos en instituciones del Estado para construir algo, un permiso de salud pública, por ejemplo, un permiso del ayuntamiento, cosas así. Y sabemos cómo muchas veces se manejan las instituciones del Estado. Entonces tú tienes gente que son tu competencia. Y estas personas, como no tienen esos reparos, pues avanzan más rápido. ¿Cómo entonces nosotros decirle a los hermanos, cómo alentarlos a que sigan emprendiendo y que al mismo tiempo mantengan una actitud digamos, vertical, firme, de no saltarse los procedimientos, cuando lo que ellos tienen en su corazón es diciendo es que si yo me llevo de todas las reglas, o no voy a abrir nunca o no voy a avanzar, porque estoy en medio de un mundo donde la corrupción campea por su fuero? ¿Qué le decimos a esa gente? Ahí viene el tema de es tremendo esto. Sí, no, por ahí viene el tema de la confianza. Y vamos a tratarlo, ¿verdad? Después sí, claro. de la bueno, vamos a hacer una última pausa. ¿Qué cosa? Cuando mucho más se está poniendo interesante el programa, porque este es un tema sumamente interesante y que yo sé que le va a ayudar mucho a las personas que nos están siguiendo, sobre todo en este caso a los creyentes y aquellas personas que no son creyentes, que nos ven, pero que quieren buscar de Dios. Y una de las cosas que consideran para servirle a Dios es precisamente el hecho de que servirle a Dios implica negarse a muchas cosas que ellos dicen es que si yo me meto a esa cuestión de ser cristiano, yo no voy a poder seguir con mi negocio, yo no voy a poder ser próspero, porque fíjate todas las cosas. Bueno, eso lo vamos a ver con más detalle cuando volvamos después de la pausa en este su programa, Amigos y Amigos. Bien.